Bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Jimena Letgart y quisiera comenzar agradeciéndoles por acompañarnos hoy en este homenaje a la vida y este espacio también de reflexión sobre la importancia del legado en la política de nuestro querido Rafo. Y también comenzar agradeciendo a la Universidad Católica por acogernos hoy y ayudarnos a realizar este encuentro. Cuando pensamos en organizar este evento, tuvimos algunas dudas en un momento sobre qué nombre ponerle, y pues lo que sucedió fue que en varias de las conversaciones que tuvimos con colegas y con amigos de Rafo, fue que descubrimos que todo el mundo resaltaba la misma cosa y repetía lo mismo, que era una admiración por la vocación de Rafo, por conversar, por unir a distintas personas y por sentarnos a la mesa, literal y metafóricamente, a hablar y encontrarnos incluso en nuestras diferencias. De hecho, como anécdota personal, yo conocí a Rafo así, invitada a sentarme en una mesa con distintas personas que no conocía, organizadas por él, para encontrarnos una mañana con un desayuno y unos cafés a conversar y a encontrar puntos en común. Y el hecho de que estemos aquí hoy es de hecho testimonio de esa vocación. Quienes decidimos organizar este evento hoy formamos parte del último grupo que Rafo formó en vida. Un grupo informal, intergeneracional, que reúne a personas muchas veces de tendencias ideológicas distintas, de posturas políticas distintas, en algunos casos de militancias políticas distintas, pero que compartimos una misma vocación democrática y de reflexión. Fue un grupo bastante informal de reflexión y discusión política y también, ¿por qué no decirlo?, de contención emocional frente a la inestabilidad e incertidumbre de estos últimos años, que se fue constituyendo durante la pandemia. La muerte de Rafo nos tocó mucho, creo que a todos, tanto como colectivo, grupo, como a nivel personal, y nos pareció que era importante organizar esto hoy, sobre todo después de unos años de haber vivido muchos de nuestros procesos que son tan humanos y tan naturales, de recordar, de juntarnos a recordar a las personas que queremos y que nos han marcado y que hemos tenido que vivir en solitario y en aislamiento en estos años. Entonces, gracias por acompañarnos hoy en este encuentro virtual, guiado por el afecto y la admiración y el cariño que compartimos hacia Rafo. Tenemos varias cosas que ojalá entren en el tiempo predeterminado. Sé que todos estamos cansados de vivir mirando pantallas, así que hemos tratado de hacerlo lo más conciso que se pueda. Y vamos a comenzar con un breve video que hicimos con ayuda de Santiago, el hijo de Rafo, de una breve semblanza de la vida de Rafo contada por su hijo. Cuando yo era chico iba al colegio y preguntaban qué hacen los papás de ustedes. Todos decían, el mío es abogado, el mío es militar, el mío es médico, el mío era sociólogo. Una cosa que nadie entendía en el colegio. Y cuando me preguntaban qué hace un sociólogo, yo respondía, viajar y hablar con gente. Y creo que eso hacía. Viajó mucho, habló con mucha gente, ponía en contacto a la gente, los hacía hablar en sitios diferentes. Y todavía creo que es un buen resumen de lo que él era. Era alguien que viajaba y hablaba con gente. Bienvenido a la vida de Rafael Roncayolo. Esto es la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en los 60s,
La Federación de Estudiantes era como el campo de entrenamiento para los políticos. De ahí salieron muchísimos y de ahí muchos formaron la democracia cristiana. Aquí está mi padre, Héctor Cornejo, fundador, y esto es el periodismo. Esta ya es su vida cuando, con Mirko Lauer, entre otros, trabajando como periodistas en los años 70. Yo siempre escuché que mi padre había sido puesto por Velasco como director de Expreso, pero en realidad lo eligen los trabajadores. Y esta es la foto de un 1 de mayo de un Día de los Trabajadores, en la que aparece mi papá como dirigiendo una marcha con Mariátegui ahí atrás. Es la foto más sindical, masiva que le he visto. Después las cosas fueron girando hacia la izquierda y esta actividad muchas veces fue clandestina. Por esos tiempos tuvo este pasaporte. Es un pasaporte falso. Es un pasaporte argentino que dice que él se llama Alberto Román. Esta es la foto de mi padre. Cuando yo era chico, mi viejo era como un agente secreto para mí. Era un tipo que escapaba de los malos y era perseguido a través de los países. Y efectivamente de este país lo sacaron. Él decía que le habían contado que siempre había colectas en los aviones para los refugiados políticos. Y como no tenía un céntimo, se pasó todo el vuelo esperando que haya una colecta para que le den el dinero. Pero como habían llegado en carro a la pista de aterrizaje, los pasajeros creían que había un ministro viajando en el avión. Nadie supo que era él y nadie le dio un céntimo. Mi viejo tenía este documento. La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos expide el presente documento a Rafael Roncayolo, de nacionalidad peruana, y suplica a las autoridades civiles y militares de los países por donde transite que, en atención a las condiciones especiales en que se encuentran, le impartan ayuda y protección en caso necesario. México nos recibió, nos protegió. Ese es nuestro departamento y toda la gente de izquierda de todas partes pasaba por México. Todos mis tíos tenían barba, anteojos de carey y planeaban alguna revolución en algún sitio, en Centroamérica, en Argentina. Una vez me contó que se decidió irse a las Malvinas a pelear, un poco simbólicamente, pero a pelear, a plantarse en las Malvinas y pelear. Tomó un avión de México a Lima, tenía que tomar un avión de Lima a Buenos Aires, pero en Lima ya no lo dejaron seguir, lo pararon. Y en esos años Alfonso Barrantes llega a la alcaldía, son años muy de izquierda. Mi padre viaja mucho, ese no necesita presentación. En esa reunión internacional, Fidel Castro estaba dejando de fumar, así que les regaló sus habanos a todos los invitados a la reunión. En casa teníamos un habano de Fidel, que duró como 10 años ahí, porque nadie se atrevía a fumarse el habano de Fidel. Cuando acabé la universidad nos emborrachamos y le dije, vamos a fumarnos el habano de Fidel. Pero ya estaba podrido ese habano, era un asco ese habano. Esos son los últimos años felices de la izquierda, ¿no? Hubo que reinventarse, hubo que convertirse en otra cosa y él se reinventó así. En el 2000 empiezan a pensar en hacer observación electoral de unas elecciones que tenían muchas sospechas de fraude, ¿no? En esos años también se reinventó familiarmente. Se casó con su última esposa, Nosa, y se incorporaron sus hijos a nuestra familia, René y Santiago. Esta semana Beto sacó esta foto en la televisión, Beto Ortiz, porque aparentemente somos la familia Caviar. Pero estoy muy orgulloso yo de todos los miembros de esta familia. Y estaba dedicado a eso, al periodismo, a la observación electoral, a la comunicación social. Cuando me llamó un día y me dijo,
tienes que venir a Lima para el 28 de julio. Y ya estábamos como a 14 de julio. Y yo le dije, pero ¿por qué hay que ir con tanta urgencia? Ni que te fueran a ser ministro. Y lo hicieron canciller esa vez. En México habían crecido, se había forjado una idea de identidad latinoamericana. Todos se dieron cuenta de que eran latinoamericanos con problemas comunes. Y cuando luego entran a los gobiernos, hay entre ellos, incluido mi padre, una gran vocación de ser fuertes como América Latina, de entendernos como una región grande y con mucha unidad. Un día impidió a un buque inglés que salía de las Malvinas que repostase en Lima. Le dijo que si salía de las Malvinas, en Lima no podía parar. Y estoy seguro que ese fue uno de los momentos más felices de su vida. Esta imagen es cuando fue embajador en Madrid. Yo era la primera dama de la embajada. Me dedicaba a ayudarlo a ver con quién sentábamos a la gente, qué copita era mejor, si era mejor el chilcano que el pisco sour en las fiestas. Y creo que es la época que más disfrutamos juntos. Apreciaba mucho a la gente con la que trabajaba, en Transparencia, en Cancillería, en la universidad. Formaba como pequeñas familias. Era gente a la que quería mucho y yo supongo que también a la que gritaba mucho porque era muy, muy impaciente. Creo que fue alguien que siempre creyó en que, aunque él tenía unas ideas políticas claras, no se iban a conseguir las cosas, sino se hablaba con gente de otras ideas. Y que para eso era importante la educación, el periodismo, el debate, conversar con gente que no piensa como tú para convivir con gente que no piensa como tú. Eso es una enseñanza que yo mantengo y que yo creo que este país necesita en estos días más que nunca. Bueno, y ahora, mientras que van organizando la proyección, tenemos otro video grabado con varios amigos de Rafo, de distintos momentos de su vida y amigos en distintos momentos también de su vida política y de su vocación pública, que han prestado sus palabras y sus recuerdos y sus experiencias para recordar también a Rafo. Justo pensando ahora, me doy cuenta que el próximo año son 50 años que entré a la Católica y conocí a Rafo como maestro. Fue uno de mis primeros profesores y su brillantez me impresionó. Y de ahí comenzó una relación que no paró nunca. Fue una especie de mentor, ¿no? Yo no sé qué palabras usar con Rafo porque hemos hecho tantas cosas, hemos hecho tantas cosas juntos. Me invitó a ser parte de Transparencia en un momento donde, acá tengo la foto, una antigua foto de testimonio, eran grandes señores muy conocidos y yo, en el medio, una joven, y me pidió Rafa una cosa rarísima en la primera reelección de Fujimori en el 95 para que fuese vocera de Transparencia. Y yo era profesora de filosofía y hacer vocera ante los medios fue toda una aventura. Y Rafa siempre estaba empujándome a más. Es como una presencia permanente en mi vida y de alegría, de estímulo, de ternura. Nos vimos mucho el último tiempo, siempre le pedía consejo. Después, cuando acabó su trabajo en la Cancillería, que para mí fue muy emocionante. Me acuerdo cuando entré a la Cancillería, a su oficina, y lo veía sentado, está donde tiene que estar. O sea, lo hizo tan bien, con tanta soltura, brillante como era, ¿no? Y luego lo invitamos a trabajar con nosotros en la Católica. Nosotros, quiero decir, yo formaba parte entonces del equipo rectoral de la Católica y lo invitamos a que fuese nuestro asesor y para que nos ayudase a crear la carrera de Relaciones Internacionales, cosa que hizo como siempre con su dedicación y su inteligencia y su ternura. Yo pienso en Rafa y siento ternura. Era un hombre tierno y siempre hay una broma entre nosotros que era que yo le decía a él que era el hombre más mamá gallina que yo conocía, porque realmente adoraba a sus hijos, les dedicaba mucho tiempo, era un hombre fuera de serie. Realmente para mí su amistad ha sido un regalo. No hay día que no piense en él, lo extraño con el corazón, lo extraño. Siempre he dicho públicamente que creo que era uno de los hombres más inteligentes que ha habido en el Perú. Y esa mezcla, ¿sabes?, de inteligencia, brillantez y ternura
es una mezcla muy especial y para mí Rafo es todo eso junto. Efectivamente, cuando fui agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia para el diferendo marítimo con Chile, me tocó trabajar con Rafo. La colaboración que dio Rafo fue fundamental, porque como canciller, él lo que se dedicó fue a preparar las condiciones para que Perú y Chile recibiéramos el fallo de la Corte y que eso fuera realmente el fin de la controversia a través de un medio pacífico. El aporte de Rafo en algo que lo caracterizaba a él, que era precisamente el diálogo, la concertación, aplicado en este caso a generar un ambiente en favor de una aceptación del fallo, fue absolutamente fundamental. Y como anécdota quisiera señalar que en medio de esas tratativas hubo un aluvión en Chile, de la Quebrada de los Escritos, que queda en la zona, justamente en la zona de frontera, y arrastró minas antipersonal a una zona cercana a la frontera que en algún momento Chile pretendió de que era territorio chileno. Y la habilidad de Rafo fue encontrar una solución con el canciller chileno para que quienes desminaran eso, o sea, retiraran esas minas que habían ingresado al territorio, fueran unos desminadores noruegos, ¿no? De manera pues que eso también fue una demostración de su habilidad, en este caso diplomática, para resolver lo que podía haber sido un inconveniente. Conocí a Rafo el 16 de noviembre del año 60. Hacía 2 días que él había cumplido 16 años, estaba con su uniforme de colegio y acudió al local del Partido Demócrata Cristiano para inscribirse. Yo tenía 18 años, había sido el menor de los afiliados a la democracia cristiana y él en ese momento era el menor. No sabíamos que seríamos amigos por más de 60 años. En los últimos 30 años, la relación con Rafo se mantuvo muy fluida, no solamente en lo personal, también en varias inquietudes, pero evidentemente la dedicación principal de Rafo desde inicios o mediados de los 90, con transparencia primero, idea internacional después, fue la posibilidad del diálogo, la posibilidad de unir esfuerzos, de encontrar consensos entre las distintas fuerzas políticas y la preocupación central por afirmar la democracia en el Perú. Esto no solamente fue válido pensando en lo que podía pasar en el Perú, sino también en lo que debía o podía pasar en América Latina. Yo conocí a Rafo en el colegio. Él estaba en realidad 3 promociones antes que yo. Él acabó el año 1960 en la Inmaculada. No recuerdo bien cuál fue el punto de inicio de esto. Rafo nos convocó a un grupo de estudiantes de diferentes años de la Inmaculada a conversar los domingos en la mañana en su casa sobre política, sobre la situación social, todo enfocado desde una mirada social cristiana. A estas conversaciones iba gente mayor, Henry Piz, por ejemplo, que estaba un año después que Rafo en el colegio y 2 más que yo, Oscar Malvila, José María Salcedo, y en fin, gente que de alguna manera también convocaba a Rafo. Eran reuniones de grupos de 10, 15 personas, y la recuerdo como una cuestión muy intensa. Imagínense un muchacho que no había salido del colegio, que estaba en cuarto de media, convocado para estas cosas importantes. Y creo que eran realmente importantes. Creo que probablemente estas conversaciones en la casa de Rafo fue el inicio de una vocación política para muchos,
y para otros una mirada especial de la sociedad. Cuando yo ingreso a la Universidad Católica en el año 1964, Raffo era el presidente de la República. Un presidente con una gran convocatoria, con una oratoria deslumbrante y realmente con una energía y una vitalidad que lleva a plantear cosas en ese momento novedosas, como por ejemplo la participación estudiantil. Raffo es el presidente de la República, abanderado de la participación estudiantil en una universidad, la católica de entonces, a la cual los estudiantes no participaban en el gobierno de la universidad, ni siquiera con voz. Pero algo muy importante que creo que después, de alguna manera, la FEPUC perdió, es un interés por el cambio de la universidad, por la transformación de una universidad casi conventual en una verdadera universidad, que creo que es, de alguna manera, el secreto de la convocatoria que tenía la FEPUC entre los estudiantes, ¿no? Y bueno, con Raffo, aparte de estas coincidencias, fuimos siempre muy, muy amigos, ¿no? Hubo una amistad cercana y yo fui presidente de la FEPUC años después, y aunque Raffo me parece que ya era un egresado, fue uno de mis principales consejeros. Yo siempre recurría a él porque le decía que él miraba detrás de la luna, ¿no? Es decir, tenía una mirada más amplia, tenía siempre coordenadas de corte político que servían para ubicar los problemas mejor. Yo en realidad cada día que pasa aprecio y admiro más a Raffo. Finalmente, antes de pasar a nuestra mesa de discusión o reflexión, más que discusión, los dejo ahora con un breve video con Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Adriana Urrutia, soy presidenta de la Asociación Civil Transparencia, y quiero recordar a Rafael por esta idea avezada, osada, extraña también, de crear una asociación civil que juntara a personas que piensan diferentes, que creen en cosas diferentes, pero que tienen como principio fundamental la democracia. Y hablo de principio porque es este convencimiento en nuestro ejercicio ciudadano que siempre, sea cual sea nuestra postura, vamos a tender una mano para dialogar con quienes no piensan como nosotros, ¿no? Y que en ese diálogo, exacerbando aquello en lo que no estamos de acuerdo, vamos a estar profundamente convencidos de lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y es por eso que creo que la creación de Transparencia como asociación civil en el año 94 es una idea vanguardista, ¿no? Quizás recogiendo todo lo que había pasado en los años previos de confrontación y conflicto armado, la idea para garantizar la paz que Rafael y todos los fundadores promovieron era esta idea de tenemos que delimitar un espacio donde podamos hacer confluir todas nuestras diferencias y todas las posturas, ¿no? Y entonces eso es lo que tratamos nosotros como asociación de seguir implementando, y es difícil, ¿no? Y por eso a veces nos hace él tanta falta. Pero también seguimos creyendo en lo que él mismo creyó, que es esta idea de no solo se trata de un proceso peruano, sino se trata esencialmente de un proceso latinoamericano, ¿no? Y por eso desde este año estamos tendiendo puentes con asociaciones de otras latitudes, ¿no? Precisamente porque la crisis de la democracia no es solo una crisis peruana, sino es una crisis mundial, ¿no? Y Rafael nos hace muchísima falta por su lucidez, por su sentido del humor, pero también al final por su capacidad de discrepar, ¿no? Y de ser firme en sus discrepancias. Y a título personal, a mí Rafael me enseñó esto, ¿no? O sea, de quizás cuando uno dialoga
tiene que confrontarse para ser muy firme en lo que cree y defender, ¿no? Y nosotros creemos firmemente en que es necesario en el Perú del 2021 seguir diariamente defendiendo los principios democráticos, porque no la tenemos asegurada, y creo que nos hace falta él, pero también nos enseñó eso para seguir defendiendo diariamente esto que creemos que es la posibilidad de vivir todos en paz en una sociedad donde se respeten las diferencias. Muchas gracias. Me toca ahora continuar con el evento. Para mí es un gusto, y no voy a repetir lo que ya han dicho todos, pero para mí es un enorme gusto estar aquí con tantos amigos, con tantas personas que querían a Rafo, porque creo que eso es una constante en su vida. Yo no sé cómo uno logra que lo quieran tanto, los buenos amigos. Muchas gracias a Jimena y todo el trabajo que han hecho con Rolando para hacer estos maravillosos videos que han quedado realmente bien. Insistir en algo que creo que nos deja Rafo, ¿no? Que es esta capacidad de diálogo, pero no un diálogo sin garras, ¿no? Sin dientes, ¿no? Es un diálogo entre personas leales con los cuales puedes conversar, puedes discrepar, puedes llegar a acuerdos que se van a respetar, unas tendencias centrípetas de las diferencias que creo que nos hacen tantísima falta. Estamos muchos aquí porque fuimos parte de su último emprendimiento de diálogo, ¿no? Un colectivo, el colectivo que ahora se llama Rafael Roncagliolo, que nos juntó en un grupo de WhatsApp, y luego hemos estado haciendo una serie de actividades, pero que creo que ha enriquecido mucho nuestras vidas, y es un legado que nos deja a todos. Y además están aquí muchísimos amigos, ¿no? Muchas gracias a quienes han participado en el video: Pepi, Alan, Alfredo, bueno, Santiago, por supuesto, Adriana. Se transmite tanto cariño que en realidad es reconfortante. Pero bueno, yo estoy aquí solo para dejar hablar a 4 amigos y una amiga de Rafo en lo que nos queda de tiempo. Son, en este orden, Rolando Ames, Más Hernández, Marisa Glave y José Miguel Insulza. Voy a hablar brevemente de cada uno para ya luego darles la palabra cuando les toque hablar. A Rolando, nuestro querido Rolando, lo conocemos todos, es profesor emérito de la PUC, ex senador, creador y primer coordinador de la carrera de Ciencia Política. Rafo nos ayudó en la universidad a crear la carrera de Relaciones Internacionales también, y por eso estuvimos muy cerca de él en estos años. Luego viene Max Hernández, todos ustedes lo conocen, secretario técnico del Acuerdo Nacional, ex presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y se le ha concedido además la Orden del Sol del Perú en el grado de gran oficial por todas las cosas que nos ha enseñado en estos años. También una columna del diálogo en este país, el diálogo insistente y terco en estos años. Marisa, nuestra querida Marisa Glave, que todos la conocen, ex senadora, es regidora, combativa y luchadora por causas justas, y que nos moviliza en muchos temas, tal vez más de los que podamos mencionar y que se conocen, pero que es un motor constante del diálogo, la disputa y la defensa de derechos. Y finalmente José Miguel Insulza, amigo de Rafo, actual senador en el Congreso de Chile, ex canciller, ex secretario general de la OEA, y que también nos acompaña para comentar un poco lo que ha sido Rafo Roncagliolo en esta dimensión internacional. Entonces, sin más, dejo a Rolando para que continúe, y terminando, por favor, simplemente vamos siguiendo el orden: Rolando, Max, Marisa y José Miguel Insulza, y luego doy unas palabras final para cerrar. Gracias. Ok. Gracias, Eduardo, gracias a todas y a todos. Como comprenderán, sí, confieso de que fui cómplice de la noche en que Rafo se inscribió en la Democracia Cristiana cuando tenía 16 años, que ya ha sido recordado, y conversé con él como 4 días antes que se vaya, a final del mes de abril, y ya estaba él preocupado porque iba a pasar con el resultado de las elecciones en segunda vuelta, había terminado la primera. Entonces, con todo ese elenco de vida vivida muy cercanamente, vamos a ver si he elegido bien y si puedo, sobre todo, concluir con la cantidad de asuntos que quiero decir. Supongo que no voy a poder, y entonces mejor me aliento ante ustedes. Tengo que recoger mi papelito ya.
Empiezo. Esto último, la creación de este colectivo, ¿no? Me parece que ya está marcado por lo que ha sido dicho durante toda esta larga media hora que ya estamos juntos. Es decir, esta fe de Raffo en la comunicación, en el diálogo interpersonal, sea con gente cercana con la que se quería entablar o continuar un proceso de trabajo, o sea con los adversarios previstos o imprevistos. Y al final voy a transmitir una confesión bien significativa de Raffo sobre eso. Pero este grupo entonces nace por eso, como ya se dijo, ¿no? Un grupo plural, pero lo de plural intergeneracional, francamente me da mucho gusto ahora que asisto a esta conversación, porque parece que lo logramos, ¿no? Yo ahí me pongo, pues, naturalmente en la generación de los viejos. Y al mismo tiempo poder compartir de una manera tan sincera el que esta trayectoria de diálogo y de apuesta por la democracia haya podido continuar sin interrupciones. Creo que aquí estoy diciendo por adelantado como mi sensación en este momento. Francamente, una sensación de alegría, porque nuestros países tienen demasiadas, no solo brechas, sino heridas y algunas cicatrices abiertas, y pasamos por todo lo que pasamos. Entonces es muy bueno sentir cuando uno está mayor que la causa por la que apostó no ha ganado fácilmente. ¿Para qué? Y sigue siendo más débil que las lógicas de un sistema con muy poco sentido lo humano. Pero no se trabajó en vano y se está pudiendo transmitir una experiencia. Creo que la pelea el diálogo del cual surge, perdón por el equívoco, surge la sensación de que hay que juntar en el Perú gente de distintos grupos, es porque la política, ¿no es cierto?, conversábamos con Raffo, ya no se discuten los problemas del país. Cada pequeño grupo tiene su cuota de poder adquirida que quiere aumentar, y mejor juntamos a los que con la perspectiva del tiempo sentimos mucho más parecidos y generamos una reflexión desde la práctica política, ¿no? Desde la misma práctica política, analizarla. Y bueno, creo que eso es lo que expresa nuestra apuesta porque la política recupere su capacidad de representar a la sociedad y de gobernarla. Muchas veces hemos hablado, esta generación que tiene aquí algunos representantes que hemos trabajado juntos, muchas veces hemos hablado de cómo nuestra vieja política había como desaparecido. Y entonces creo que el haber insistido en discutir los asuntos del país, dialogando y hacerlo con jóvenes, nos da este macanudo resultado. Y entonces paso a una siguiente cuestión, ¿no? Esta vida en diálogo con la política, ya ha sido dicho, ¿no? La política es también liderazgo. Y la política es cálculo de poder, y la política es audacia. Y Raffo tuvo esos rasgos. Ya Santiago mostró gráficamente mucho de la historia, pero yo anoté aquí, ¿no? Raffo montó un programa de televisión, algo así como el año 70. Un programa de televisión político, pero también cultural, musical. Fue una novedad. Supongo que en ese momento tenía, no sé si había llegado a los 30 años, ¿no? Y apostó por Velasco y soportó naturalmente de un gobierno militar empeñado en reformas, pero autoritario,
de las buenas y de las malas. Y luego fundó un partido, el Partido Socialista Revolucionario, que era el único partido, digamos, nuevo, no de origen marxista, que formó la Izquierda Unida, que formó parte de la Izquierda Unida. Eso fue otra cosa muy, muy creativa. Bueno, antes había estudiado ciencia política en los 60, cuando la ciencia política no estaba de moda, ¿no? O sea, siempre abrió camino por muchos lados, se dedicó mucho a la comunicación política, tema central, y ya hemos hablado de transparencia. Y en transparencia, Adriana, como presidenta, sabe que la elección de ella, muy joven, Alan Wagner había terminado de ser presidente de Transparencia, y Transparencia estaba muy marcada por la imagen de Alan, una gran figura del país que salía a hablar en nombre de Transparencia. Y nosotros no veíamos un candidato, una candidata que pudiera como seguir con la historia y al mismo tiempo adecuarse a los tiempos actuales. Y Rafa me dice, a mí me eligieron candidato a la presidencia de la FEPUC cuando estaba en segundo de letras. Hay que dar saltos en determinados momentos. Bueno, es un gusto ver que Adriana Urrutia lleva una muy buena gestión de transparencia después ya creo que más de un año que se hizo su elección. Y entonces quiero incluir aquí una alusión a un tema de contenido que es un reto para la capacidad de diálogo y que el Perú tiene hoy en su actualidad más central. Es el tema de la distancia étnica y racial entre peruanos. Y yo recuerdo mucho la insistencia con la que Rafa me decía, en el conflicto que tenemos limítrofe pendiente con Chile y de alguna manera con Bolivia, hay un tema que hay que salvar. Hay que lograr tratar a los bolivianos en los mismos términos. Los prejuicios racistas están muy dentro de nuestra inconsciente, dentro de nuestra espontaneidad y no nos damos cuenta de ellos. Y por eso, cuando ya estaba él enfermo empezando a combatir el COVID, demoró unos días haciendo cosas, me decía, cuidado, ¿no? Porque si Castillo pasa a la segunda vuelta como parecía, ya era un hecho, mejor dicho, ¿no? Que iba a pasar, va a haber gente que va a querer que no se resuelvan las cosas en la segunda vuelta, sino que se genere una tercera vuelta, es decir, un permanente cuestionamiento de la elección. Entonces creo que eso ha sido Rafa. Miro a Eduardo a ver si me pone una tarjeta roja, pero no me la pone todavía. Ya. Entonces termino con una confidencia vía Gustavo Gutiérrez, además una fuente entonces muy respetable. Pero parece que cuando Rafa tuvo su primer problema crítico de salud, problema cardíaco grave a los 40 años, le dijo a Gustavo, que fue a verlo, le dijo, mira, efectivamente yo creo que ya me voy. Y le dijo, pero tengo pena por una cosa. ¿Sabes? Cuando hay debates en política terribles y los grupos están a punto de agarrarse a los golpes, yo he descubierto que tengo la capacidad de encontrar alguna salida, alguna manera de encontrar puntos de acuerdo. Entonces, no era lúcido también para dentro de sí mismo, entonces con eso termino para que hable a un psicoanalista que sabe de eso mucho más que yo. Gracias. Gracias por esta invitación a recordar a Rafa. Y se ha hablado de muchas instituciones que han marcado la vida de Rafa. El Colegio La Inmaculada, la Democracia Cristiana, la Universidad Católica, Transparencia, IDEA y este último colectivo.
yo quisiera referirme a otras instituciones en las cuales la presencia de Rafael Roncaliolo fue importante y significativa. La figura de Rafo Roncaliolo nunca disonó en el patio de letras de San Marcos ni del General de San Marcos. Con otros compañeros de la democracia cristiana de entonces, acá está presente Rolando Ames, pero también un queridísimo amigo desaparecido, Fico Velarde. Y Rafo nunca disonó en ese entrevero de comunistas, anarquistas, social progresistas, axiopopulistas de izquierda, apristas y reaccionarios. Rafo transitaba por los patios de San Marcos y por el General como si fuera un sanmarquino más. Tal vez esto suene a vanidad sanmarquina, pero lo quiero decir en totalmente otro sentido. La capacidad dialógica de Rafo estaba presente desde el primerísimo momento y ganó así el respeto de atrabiliarios, radicales. Incluso él tuvo su época de radical y tuvo amistades en todos los ámbitos de la política con los cuales siempre tuvo la posibilidad de decir algo valioso, significativo y en busca siempre de la unidad, del vínculo y del diálogo. Yo asocio a Rafael Roncaliolo con la inmensa capacidad de dialogar sin renunciar un ápice a sus principios y a su posición, pero siempre abierto a buscar concordancias y a buscar posibilidades dialógicas. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de Rafael Roncaliolo. En una época muy importante de la vida de Rafo, yo estuve fuera del Perú por casi una década y no participé mucho de la política. Seguía las andanzas de Rafo con un viejo amigo, sabía de las pellejerías que había pasado, sabía, y lo ha mostrado con gracia y simpatía Santiago, pero la gracia y simpatía no pueden hacernos olvidar cuán difíciles fueron esos momentos para Rafael Roncaliolo. Momentos dolorosos, complicados, de desgarros, de dificultades, de tragedias. Yo no estuve cerca de él en esos momentos y más bien estuve cerca, muy cerca de él, cuando el país recuperó la democracia allá por el año 2000 y 2001. Y quiero señalar la inmensa labor y lo importante de la presencia de Rafael Roncaliolo en la configuración de lo que llegaría a ser el Acuerdo Nacional. Él y por supuesto Pepe Patrón, a la cual he escuchado con particular emoción, fueron absolutamente importantes en impulsar el Acuerdo Nacional, que había sido simplemente una reunión para diseñar políticas de Estado, y Rafo Roncaliolo vio la inmensa potencialidad de hacer de eso un foro y no solamente un conjunto
de políticas de Estado. Y un foro no podía ser de otra manera, estando en la mira de Raffo y en su entusiasmo, un foro que congregara a la sociedad civil, a la sociedad política y al Estado peruano a través de sus gobernantes. Creo que sin Rafael Roncaliolo, el Acuerdo Nacional, no digo no hubiera tenido su forma, no hubiera existido. Mencionó Eduardo Darllán que yo tengo la Orden del Sol. La Orden del Sol se la debo a Raffo. Y creo que Raffo me dio la Orden del Sol no por lo que hubiera hecho desde la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional. Me la dio porque éramos viejos amigos. Y viejos amigos que creíamos en el Perú. Que creemos en el Perú y que creemos que el Perú es parte de una patria más grande. Raffo era una persona excepcionalmente abierta, absolutamente respetuosa del otro. Rolando lo ha subrayado. En este momento en que nos afloran franjas terriblemente oscuras de nosotros mismos, ese viejo módulo racista, ese viejo módulo despreciativo del otro que está presente lamentablemente en todos nosotros. Fue algo que Rafael combatió. Y quiero simplemente terminar recordando a otra persona de la Universidad Católica que creo que hay que recordarlo al lado de Rafael Roncaliolo. Me refiero al padre MacGregor. Y creo que es importante que lo señale, porque lo señala un sanmarquino de pro, y como sanmarquino de pro, descreído, escéptico, pero amigo de sus amigos y creyente en esta patria nuestra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad Católica por realizar este evento también, y ahí a Eduardo, que sé que ha formado parte de la parte más de soporte de la organización. Yo soy parte del colectivo Rafael Roncaliolo, así que ya Rolando y Jimena les ha contado un poco el espacio en el que estamos y el compromiso que tuvimos para sacar adelante este evento, porque para nosotros era fundamental recordar a Raffo en toda su dimensión. Yo conocí a Raffo a finales de los años 90, inicio del 2000, en un momento particularmente difícil para el país. Y creo que uno de los elementos más importantes y el que quiero rendir homenaje hoy, disculpen, estoy tratando de no llorar, pero está difícil, es el sentido de urgencia que tenía Raffo. Es esa capacidad de mirar el escenario político y de decir, aquí estamos a punto de irnos al abismo. Somos una sociedad que siempre está al borde del abismo. Y no hemos llegado a caernos, y creo que no hemos llegado a caernos por gente como Rafael Roncaliolo. Se ha dicho aquí que tuvo un compromiso inmenso con la democracia y que era una especie de mago de la concertación. Y lo comparto, pero creo que Raffo no creía en la democracia vacía ni en la concertación genérica del diálogo entre diferentes. Creo que Raffo tenía la democracia y a la concertación como baluartes a defender cuando había que marcar líneas muy claras, ¿no? Creo que el surgimiento de Transparencia y el rol que jugó Raffo Roncaliolo en mediados de los 90 y principios del 2000 fue una especie de defensa de la democracia en un momento de dictadura en nuestro país. Su trabajo fue, creo que, una herramienta muy importante para una generación como la mía. Yo entré a la Universidad Católica a finales de los 90, momento de alta convulsión en el país, de grandes protestas contra Alberto Fujimori, en una sociedad que terminaba el conflicto armado interno y que vivía una violencia de parte del Estado muy fuerte, ¿no?
y en ese momento había mucha duda sobre qué cosa se podía hacer, qué cosa no se podía hacer, cómo es que podíamos recuperar la institucionalidad democrática en el país. Y creo que instituciones como Transparencia y personas como Raffo permitieron entender que la lucha por la democracia era una lucha por la justicia, ¿no? Era un hombre claramente de izquierda, estaba enamorado de la justicia, era un estudioso del poder. Creo que una de las cosas más importantes para mí, y creo que es una de las cosas que valdría la pena recordar para el país, es que Raffo logró de alguna manera hacer frente a los poderes fácticos al mismo tiempo que lograba sentar a distintos sectores en una misma mesa. Él lograba generar espacios de concertación, donde hizo que gente como yo, que en el momento en el que lo conocí era una persona que militaba activamente, yo también fui presidenta de la Federación de Estudiantes, de ese centro de entrenamiento político, como decía Santiago Roncagliolo al inicio, con personas con las que normalmente no nos habríamos sentado, probablemente una de las primeras veces en las que he tenido un diálogo abierto con sectores empresariales o con representantes del sector empresarial en el Perú, ha sido con Rafael Roncagliolo y ha sido en el marco de buscar apoyos a lo que son propuestas de mantenimiento de la institucionalidad en el país, ¿no es cierto? Y entonces creo que es importante reconocerlo así, como alguien que estudiaba el poder, como alguien que hacía frente a los poderes fácticos, como alguien que apostó por la democracia en el momento de la dictadura, como alguien que buscó la concertación para precisamente llevarnos a todos a identificar que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y lo digo ahora porque estamos en un momento en el país en el que se juega de manera muy irresponsable con la vacancia presidencial, donde tenemos a un sector de la derecha política y tenemos a un sector de la clase empresarial que parecen simplemente desesperados por recuperar el poder del Estado. Y en este escenario a mí me hace falta una voz como la de Rafael, una voz que sea capaz de hacer entender a gentes muy diferentes, a gentes que de ninguna manera provienen necesariamente de la propia izquierda peruana, a decirles que acá está en juego no sus intereses económicos, que acá lo que está en juego es el futuro del país. Y eso es algo muy difícil de lograr en una sociedad como la peruana. Lo volví a reencontrar cuando Raffo ya estaba en Idea Internacional, también hay que recordar que estuvo por ahí, y en este espacio Raffo también intentó, con gente como yo, que éramos de una generación bastante diferente a la suya, de hacernos recuperar la dimensión regional de la política. En el Perú hemos perdido mucho la discusión de nuestra coyuntura perdida únicamente en mirarnos el ombligo, y desapareció América Latina, desaparecieron los países andinos, desaparece la discusión más internacional. La primera vez que estuve en un evento, en el 2004 y en el 2005, el segundo, con OEA y con países andinos, fue precisamente en el marco de una digamos, decisión de Idea Internacional y el propio Rafael Roncagliolo de buscar que hubiesen encuentros e intercambios entre representantes políticos de distintas generaciones, de distintos países, en algo que alguno de sus amigos recordó en el video que nos pasó al inicio Jimena, que era recordar que somos América Latina, recordar que somos parte de un territorio mayor y que si queremos entrar a una discusión global, porque además Rafael no solamente miraba el Perú y sus contradicciones internas, sino que nos ponía en un contexto mucho mayor, y además buscaba ver cómo es que podíamos jugar un rol en el escenario del poder global, ¿no es cierto? Y probablemente por eso fue tan importante canciller peruano que, por un lado, promovió, respaldó UNASUR. De hecho, él fue el responsable en el año 2013, presidente incluso por encargo de, digamos, de Ollanta Humala, de UNASUR, de empujar un conjunto de procesos de integración regional, al mismo tiempo que fue un pilar fundamental de la Alianza del Pacífico. Es decir, él era capaz de entender que el Perú tenía que estar en UNASUR y tenía que estar en la Alianza del Pacífico, que eran esas ambas estrategias las que teníamos que tener en una discusión en la que pusiéramos en valor a nuestro país y que pudiéramos entrar en la gran arquitectura global del poder, ¿no? Entonces, creo que es fundamental también recuperar esa memoria de Rafael. Y me quedo con su sentido de la urgencia, hasta el final. Nos convocó, como ya lo ha contado Rolando, a este espacio de discusión que hoy se llama el colectivo Rafael Roncagliolo,
y nos cayó el COVID encima, en pleno momento incipiente de siquiera discutir si nos podíamos encontrar o no, porque era un momento muy difícil también para el país, para la reflexión en el país, ¿no? E inmediatamente nos puso a trabajar, ¿no? Porque como ha recordado también su hijo, pues si algo hacía Rafael era también empujar, ¿no es cierto? Empujar para la acción, no solo para la reflexión, sino para la acción, ¿no? Y entonces tuvimos una de nuestras primeras acciones que fue intentar posicionarnos alrededor de la necesidad de un bono universal, de la necesidad de un apoyo a las familias en un momento de golpe económico tan fuerte como significó el momento de la pandemia. Y luego en medio de esto y en medio de la pandemia tuvimos el desastre de una especie de golpe de facto del señor Merino en el Congreso, que destituyó al presidente Vizcarra y generó un vacío muy grande en nuestro país, con unas movilizaciones ciudadanas enormes, donde murieron 2 compatriotas, Inti y Brian, que hemos recordado hace relativamente poco, proceso que acaba de cumplir 1 año en nuestro país, y en cuanto pasaba eso y empezaba a haber esta especie de resquebrajamiento de lo poco que nos quedaba de institucionalidad democrática, Rafo Roncaliolo estaba atrás de llamar a Rocío Silva Santisteban, que sé que está por acá, de tratar de dar soporte para que pudiera haber capacidad de concertación. Recuerdo haber hablado en ese tiempo con Rafael altas horas de la madrugada, intentando pensar a quiénes podíamos llamar, qué cosa podíamos hacer, a qué actores políticos podíamos contactar desde atrás, porque era algo que también Rafo sabía hacer y que creo que nos ha enseñado a muchos a hacer, que es que no necesariamente hay que tener un rol protagónico para poder también dar soporte y apoyo para que la concertación se dé y para que finalmente logremos encontrar salidas a momentos de crisis muy fuerte. Quiero terminar, porque sé que ahorita me sacan la tarjeta roja, no porque sea roja, con 2 cositas pequeñas. Una, recordar que Rafo no solo fue un político, Rafo fue un sociólogo, él fue parte de DESCO. Yo hoy, que soy investigadora asociada de DESCO, le preguntaba a Molvina Ceballos, nuestra expresidenta, qué recordaba un poco de Rafo en este espacio. Él fue jefe del programa de educación de DESCO, y desde ahí inició la línea de investigación electoral. También Eduardo Bayón, que creo que también está por acá, recordaba algunas de las acciones de Rafo en DESCO antes de irse a México, luego cuando volvió después de su exilio. Y también fue comunicador y fue profesor, y tuvo un rol importante en la Universidad Católica, en la formación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y eso lo hizo desde su esfuerzo pedagógico, desde su compromiso con la comunicación política y su compromiso de la vinculación de la comunicación con las ciencias sociales, pero creo que lo hizo además porque no hay manera de tener democracia en nuestro país si es que no tenemos reflexión profunda, que haya pistas de solución que puedan ser comunicadas para generar hegemonías democráticas en nuestro país. Así que desde acá, un abrazo a la familia, a sus amigos, amigas y compañeras, y nada, gracias por la invitación. Muchas gracias, por favor, José Miguel Insulza, y también un saludo a la familia, que veo varios conectados, qué bueno tenerlos por aquí. Tu micrófono. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias a Walter Albán, que fue quien me invitó. A mi amigo Alfredo Filomeno, que está siempre, nos encontramos siempre con Alfredo, siempre que yo voy al Perú. A Alan Wagner, a quien conocí también como canciller y como ministro del gobierno peruano. Y también, por cierto, a la familia. Santiago, qué buena intervención, qué buena presentación de tu padre. Y también a Inés, que está ahí, alcancé a ver, no vi otros familiares, pero tú dices que había algunos otros. A todos los saludo en esta despedida al gran hombre que fue y seguirá siendo Rafael Roncaliolo. Yo creo que conocí a Rafo más o menos en algunos de los tiempos de que ustedes han hablado, de haber sido en 1968. Digo 68 porque hubo un congreso de la Juventud Demócrata Cristiana de América acá, porque todavía estábamos en la democracia cristiana, cosa que en mi caso ocurrió hasta mediados del año siguiente, y porque también había una cierta rebeldía en general en las juventudes demócratas cristianas de América, que se expresaba mucho en esas reuniones. Ahí estaba, claro, además de Rafo, estaban también los hermanos bolivianos, Antonio Araníbar, Jorge Ríos Dales, gran dirigente asesinado por la dictadura de Pinochet, era exiliado en Chile en esa época.
estaban, bueno, muchos que podríamos mencionar. Por cierto, se mencionaba acá a Federico Velarde, cómo olvidar a Federico Velarde, que era como el mentor de la mayor parte de nosotros, ¿no? Y la verdad es que era un momento muy especial. Veníamos todos de la democracia cristiana, de las convicciones respecto de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento de Maritain, de Mounier, etcétera, pero al mismo tiempo teníamos la urgencia de la cual aquí se ha hablado, por ir más allá, por superar aquello que estábamos haciendo. El gobierno que teníamos en Chile no había sido malo, pero aspirábamos a algo más, y al año siguiente nos fuimos todos al gobierno, a la elección y al gobierno de Salvador Allende. En esos tiempos éramos muy unidos, y yo creo que quiero decir que de lo que nosotros creamos del MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, pero que MAPU también quiere decir tierra en mapuche, ¿no? El Partido Socialista Revolucionario del Perú, el MIR de Bolivia, todas sus raíces están precisamente en esos jóvenes demócratas cristianos de esos años, de los cuales Rafael Roncagliolo era un personaje muy central y muy importante. Personaje muy importante a su manera, como se ha dicho aquí. Rafo no se hacía notar, pero se notaba que estaba ahí siempre. Uno nunca dejaba de notar que él estaba ahí. No hablaba muy fuerte, no golpeaba la mesa, no era el primero en hablar ni trataba de sacar las conclusiones al final, pero lo que él decía y lo que él pensaba y lo que transmitía quedaba muy impreso en todos nosotros. Era el hombre que, como se hace ahí, aquí lo han descrito ustedes muy bien, muy hermosa, inteligente y tierno al mismo tiempo. Era una persona que todo el mundo, que irradiaba una cierta bondad inmanente que todos reconocían. Lo seguí viendo durante todo ese tiempo del gobierno de la Unidad Popular en Chile, los cambios en Perú, por cierto, como ya conocemos su vínculo, se mencionaba aquí, además leyendo cosas sobre él, vi que tenía una entrevista por ahí, decía que cuando era canciller, decía que no le molestaba que dijeran que era velasquista, ¿no? Porque efectivamente fue velasquista. Yo lo seguí viendo cuando fui por primera vez a Lima, no había estado nunca allá, hasta el año 72, y ya me recibieron entonces mis amigos allá, pues yo también eran mis amigos, ¿no? Lo que yo veía siempre. Después me tocó el exilio, y el primer lugar donde fui a parar después del exilio, bueno, yo conseguí llegar hasta Buenos Aires, y ahí ya no pude entrar a Chile. Tenía un pasaporte diplomático que no servía para nada, porque no dejaban entrar a ninguna parte si uno no tenía visa diplomática, pero la visa me la consiguieron mis amigos peruanos. Y fui al Perú a fines del 73, después volví a comienzos del 74. Y no olvido esos tiempos, porque esos tiempos difíciles en los cuales los amigos realmente se sabe quiénes son y se les recuerda siempre. Yo siempre recuerdo que nos encontramos prácticamente cada 2 días, ellos tenían otras cosas que hacer, por cierto, ¿no? En esos años también no recuerdo exactamente si fue cuando yo todavía había gobierno de la Unidad Popular, pero creo que fue cuando fue el 73 o 74, me entrevistó Rafo en Quipu. Aquí no se ha mencionado Quipu, él era un buen entrevistador, tenía comentarios audaces, sobre todo respecto a lo que ocurría en Chile. Para Perú, a pesar de que desde el gobierno no había, era medio delicado que se hablara demasiado mal de la dictadura de Pinochet, pero él no tenía ningún problema por invitarme a mí y hacerme decir las cosas que ahí estaban ocurriendo. Y eso también no puedo dejar de recordar. Lo volví a ver después ya de alguna manera, cuando yo ya me fui a Europa, donde viví 7 años, y hasta que volví a México, prácticamente no vi a Rafo, pero más de alguna vez sí, nos encontramos en Italia. Nunca supe, le intenté preguntar a Santiago si consiguió sacar su pasaporte italiano, porque buscaba él una cadena que venía de su bisabuelo. O sea, había un bisabuelo italiano que había llegado a Perú, y él estaba prácticamente empeñado y tenía pleno derecho a conseguir su pasaporte italiano, pero en realidad me queda la duda si alguna vez lo obtuvo, no se lo pregunté después. En el exilio nos vimos también, y aquí se ha olvidado, y yo creo que es importante, no se puede recordar todo, el trabajo que realizó Rafo en el terreno de las comunicaciones mientras estuve en México. No solamente en México mismo, sino en organismos internacionales vinculados con el tema de las comunicaciones, que comenzaban a adquirir el carácter impetuoso que tienen hoy, y respecto del cual él se movía con gran soltura. Y luego,
la enorme contribución que hizo en esa institución que todavía existe, IDEA Internacional, en que fue un personaje muy central también, que todos recuerdan con mucho afecto. Pero quiero recordar, porque no tengo mucho tiempo, a Rafo, primero a Rafo que canciller también, ¿no? A mí me impresionó mucho, me alegró mucho cuando, bueno, yo era secretario general de la OEA, y me alegró mucho saber que un gran amigo mío iba a ser era el canciller de Perú, ¿no? Pero la verdad es que mi admiración no fue rebasada rápidamente por la de sus colegas. O sea, Rafa en 2 años se formó, pasó exactamente lo que decía antes. Había una asamblea general extraordinaria para discutir los temas de derechos humanos, por ejemplo, que la hubo, y no fue el primero en hablar, no fue el último en hablar, no sacó las conclusiones, pero sentó los principios con una claridad absolutamente memorable. Y quiero decirle que su partida, él estuvo ahí, ya cuando ya el tiempo empezó a complicarse después, los primeros líos en Venezuela empezaron ya a llegar a la OEA, mientras había estado Chávez, en realidad en la OEA no había demasiado barullo con Venezuela, pero ahora la gente estaba saliendo en la calle, los problemas se estaban poniendo difíciles, y ahí también una voz ecuánime que pidiera aquello que lleva el nombre de este seminario, precisamente, tolerancia y diálogo, resonó como un tema muy central, y nosotros asumimos esa palabra, esos términos de Rafael Roncagliolo, tolerancia y diálogo, eso es lo que queremos. Y tratamos de obtener ese diálogo durante todo el tiempo que nos quedaba ahí, ya incluso después de salido Rafa del ministerio. Con estos breves recuerdos no puedo resumir la amistad de más de 50 años de una vida, ¿no? Es muy difícil. Más de 50, dije 50, ya van para 60, en realidad no 50, 55 años más o menos. Y la verdad es que quiero recordar, sin embargo, y hasta Alfredo está por ahí, esa noche en Lima no hace 2 años, ¿no? Que nos encontramos en Lima y yo fui a ver a Rafa, que estaba ya con problemas de salud importantes. Tenía un respirador que llevaba para todas partes. Nos fuimos a cenar con Alberto y con Alfredo y con Alberto Adriancén, si no me equivoco, si éramos esos 4. Y la verdad es que uno ni siquiera notaba que Rafa andaba cargando un carrito detrás con un respirador, que participaba, y además lo mismo, nos contaron, todos me contaron cómo estaban las cosas, hablaron todo, y Rafa de alguna manera definió la situación que se estaba viviendo y la proyectó hacia el conjunto de las regiones de América Latina. Se veía venir malos años para la región, las economías empezaban a caer, las democracias que parecían muy sólidas habían empezado a por lo menos a temblar, como sigue hasta ahora. Todo eso lo conversamos esa noche, pero sobre todo yo quiero recordar esa noche muy hermosa, porque yo nunca creí volver, y yo nunca no me imaginé que no volvería a ver a Rafael Roncagliolo. Después lo vi igual que ahora en un seminario que tuvimos, o fue antes incluso, pero yo me quedo con la imagen de esa noche, cuando caminamos por la calle de Lima para ir a dejarlo hasta su casa, y nos despedimos del amigo que ciertamente vamos a seguir extrañando. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias en realidad a todos por las palabras sentidas, y creo que nos dejan la tarea, ¿no? Un momento complicado para el país, polarización, gente que no quiere escucharse, nos deja una tarea importante en un colectivo que, a pesar de las diferencias, a pesar de las ideas que pueden haber, mantienen lo que es el legado de Rafael Roncagliolo, creo, y es además la comunidad que está aquí presente, ¿no? Veo muchísimos nombres que creo compartimos el mismo ideal y la misma convicción. Este ha sido un encuentro, creo, íntimo, igual va a quedar para que se pueda ver en redes sociales, pero creo que todos los que hemos estado aquí hemos sentido lo mismo, la despedida al amigo y la despedida a alguien que era tan importante en momentos de crisis y en momentos en que uno necesitaba cierta guía y ciertos referentes, ¿no? Creo que todos hemos acompañado a Marisa con la voz quebrada, y como se me va a quebrar probablemente la voz, los despido y muchas gracias por estar aquí. Gracias.